Quiero, para empezar esta mañana, hermanos, leerles algo. Pongan mucha atención, por favor. Dice que esta parte habla de una experiencia que Charles Finney o Carlos Finney tuvo en su ministerio. Y Carlos Finney era un hombre muy inteligente, era un abogado que tuvo muchas luchas para poder seguir el camino del Señor. Al principio tenía él vergüenza de leer la Biblia, que alguien le vea leer la Biblia en su estudio de abogado, pero él lo hizo y el Señor le tomó y lo hizo de una forma muy grande. Y él dice: durante mi trabajo en Rochester, dice este famoso evangelista, hice conocimiento, o sea, amistad, o entabló una relación con el dueño de una librería, quien vino una mañana a mi casa diciéndome: soy escéptico. Si usted logra probarme que la Biblia es el libro de Dios, me dará un gran placer y así podré hacerme cristiano. El llevar a cabo lo que el hombre pretendía hubiera significado para mí una discusión de horas, por lo cual creo que el Señor me inspiró a decir: ¿cree usted en la existencia de Dios? Sí. Por cierto, no soy ateo, me contestó. Entonces, ¿opina usted que ha tratado a Dios como debía hacerlo? Le pregunta a Carlos Finney a este hombre. ¿Ha respetado su autoridad? ¿Le ha amado? ¿Le ha mostrado su gratitud por los innumerables bienes que su poder y sabiduría le han proporcionado mediante la naturaleza? ¿Ha tratado de agradarle conforme a los conocimientos de su conciencia? Después de un momento de silencio, añadí: cuando se haya arrepentido de haber sido infiel a sus nociones de deber, según los conocimientos que usted ya tiene, entonces yo trataré de probarle que la Biblia es de Dios. Antes de hacer esto sería completamente inútil. Mi visitante reconoció: usted no exige nada que no sea razonable. Trataré de pensar en ello. Al día siguiente, bien temprano, llamaron a la puerta. Era el librero escéptico, que entró lleno de gozo, exclamando: señor Finney, Dios ha hecho un milagro. Ayer, al volver de mi escritorio, reflexioné sobre sus palabras y resolví pedir perdón a Dios por mi conducta impropia del pasado y prometerle que en adelante trataría de servirle según la luz recibida y la que pudiera recibir. Este caballero, declara Finney, fue uno de mis amigos más fervientes. Más tarde fue nombrado vocal de la Facultad Teológica de Oberlin y desde aquel día puso su talento y su fortuna al servicio de la causa del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aun cuando nos llamamos creyentes o cristianos, todavía estamos un poco escépticos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas? Puede hacer a través de su palabra, puede hacer a través de su obra. Hermanos, estamos viviendo unos tiempos en que vamos a tener muchas luchas, pero también estamos viviendo un tiempo en que nosotros, hermanos, tenemos que tomar la decisión de arrojarnos a los brazos del Señor, de creer a su palabra. Hermanos, no estamos viviendo un tiempo en que nosotros nos podemos dar el lujo de decir: si es que siento, lo voy a hacer. Si es que siento, voy a orar. Yo voy a hacer aquello que dice el pastor si es que siento.
o yo voy a hacer aquello que dice la Biblia si es que siento. Cuando el Señor nos hable, vamos también a decir, yo voy a ver, hacer lo que Dios me está hablando cuando sienta. Cuando la Biblia, lea la Biblia, yo voy a hacer aquello cuando sienta. Voy a levantar mis manos cuando sienta. Voy a levantar mi voz cuando sienta. Cuando la Biblia en los Salmos nos dice que debemos alabar a Dios levantando nuestras manos, ¿verdad? Es un sencillo ejemplo, hermanos. El Salmo 141 dice así, que el levantamiento de mis manos, ¿verdad? Y yo ya les he explicado, y yo no solamente yo creo, sino que es así, porque la Escritura dice, si yo no levanto mis manos en la adoración al Señor, en el sacrificio, yo creo que ese sacrificio no estuvo completo. Si usted piensa que sí estuvo completo, puede decir, hermano, mi corazón, yo sé que estaba con el Señor, y eso, hermano, entonces nosotros podemos estar diciendo, cuando yo sienta voy a hacerlo. Hermanos amados, lo que hemos estado estudiando de la armadura de Dios, hermanos, no es una opción. La armadura de Dios, hermano, es algo que Dios le está dando a la iglesia, te está dando a ti, me está dando a mí, para que yo pueda usarlo, y especialmente en los días de batalla. Amén, hermanos. Amén. Vayamos a Efesios capítulo 6, en el verso 17. Vamos a continuar. El yelmo de la salvación, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo, hermanos? Digamos así, es un casco, es una protección que cubría la cabeza, de metal, que cubría la cabeza para no sufrir daño en la cabeza. Hermanos, recordemos que esta armadura, hermanos, no es para pasearnos los domingos. Esta armadura no es para irnos de vacaciones. Recordemos, hermanos, que esta armadura es para las épocas o el tiempo de lucha. Pueden ser cortos, pueden ser largos. Una lucha puede durar un día, una noche. Una lucha puede durar meses. Una lucha puede durar años. El yelmo de la salvación, ¿sí? Recordemos que ese yelmo nos va a servir cuando nosotros estemos en las batallas, cuando nosotros estemos en las luchas, esa batalla interna. Hermanos, si nosotros hemos ya claudicado, nos hemos vuelto pacíficos para buscar a Dios, nos hemos vuelto muy pasivos para buscar a Dios, o nos hemos dejado vencer por pensamientos, o nuestra actitud no es una actitud de acción, de alabanza, de oración, de trabajo, una actitud de darse a otros, hermanos, nosotros estamos perdiendo la batalla, tal vez con nuestros pensamientos. Y eso es lo que queremos ver, hermanos. El yelmo de la salvación. En nuestra cabeza están los pensamientos, hermanos, ¿verdad? Y es un terreno muy fértil muchas veces para Satanás, los pensamientos. Pero también, hermanos, es un terreno muy fructífero cuando nosotros tenemos el yelmo de la salvación en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro meditar diario, hermanos. Y también la cabeza nos habla de autoridad, ¿verdad, hermanos? En nuestra cabeza están nuestros ojos. Debemos ver, hermanos, debemos tener los ojos claros. En nuestra cabeza están los oídos. Debemos oír, debemos proteger esos sentidos. En nuestra cabeza está el olfato, ¿verdad, hermanos? Debemos tener discernimiento. Debemos discernir las cosas, hermanos.
Amén. En nuestra cabeza está nuestra boca, con la cual invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le alabamos y le damos gracias, hermanos. Pero todo esto, hermanos, todos estos sentidos, todo esto debe estar resguardado por el yelmo de la salvación para no sufrir daños, hermanos. Y algunos quieren pelear la batalla, cristianos, jóvenes, niños, adolescentes, ancianos, quieren pelear la batalla sin ponerse el yelmo de la salvación. Dejar de invocar el nombre del Señor te quita autoridad, te quita fuerza. Sí. No anhelar oír la voz de Dios te quita fuerza. Oír del mundo te va a quitar autoridad. Sí. No caminar en el Espíritu te va a quitar discernimiento. Poner los ojos, hermanos, en yo que sé, bienes, personas, en cualquier cosa, hermanos. Y si no estás mirando a cara descubierta a Cristo Jesús, te va a quitar autoridad. Es como que estás luchando sin el yelmo de la salvación. Amén, hermanos. Es como que estuviéramos luchando sin el yelmo. Yo no necesito el yelmo. Sí, y en una batalla lo que más buscaban es cortar la cabeza al enemigo, porque le cortaba la autoridad, le cortaba el discernimiento, le cortaba la visión, le cortaba el oído, hermanos. Y es lo que Satanás quiere, y es lo que nosotros podemos perder en una lucha. Podemos perder el discernimiento porque nos damos por vencidos, porque flaqueamos, porque nos angustiamos, porque comenzamos a poner nuestros ojos en lo terrenal en lugar de seguir poniendo nuestros ojos en lo celestial, porque comenzamos a poner nuestros ojos y nuestros oídos en lo que el hermano dice, en lo que el hermano hace, en lo que el hermano dice, y tal vez ese hermano no está caminando bien. Entonces, como no está caminando bien y yo estoy en este término de luchas, mi espíritu se debilita. Pero si tenemos el yelmo de la salvación, hermanos, y ese yelmo nos va a dar protección. Amén, hermanos. Amén. Y yo quiero leer algunos versos, hermanos, sobre el yelmo de la salvación, pero déjenme leer algo, hermanos. Dice, en el famoso Parlamento de las Religiones celebrado en Chicago con ocasión de la Feria Mundial, eso sucedió hace mucho tiempo atrás, los defensores de las filosofías orientales habían hablado y habían sido presentado el unitarismo occidental. Cuando se levantó el doctor Joseph Cook para hablar sobre el cristianismo, dirigiéndose a los que habían hablado, dijo: caballeros, les voy a presentar una mujer afligida por una gran angustia. Hay manchas de sangre en sus manos, las manos de un asesinato. No puede lavarlas. Se halla sumida en la desesperación. ¿Hay algo en vuestras religiones o filosofías que pueda librarle de este pecado?, preguntó. Fue un momento tenso cuando dirigió estas palabras a los representantes de las otras creencias y esperó una respuesta, pero reinó el silencio. Nadie respondía. Entonces dijo: si ustedes no tienen nada que ofrecer para quitar estas manchas de sangre, voy a preguntar a una gran autoridad en materia religiosa. Es un discípulo de Jesucristo que anduvo con él 3 años y medio.
conoció a fondo sus pensamientos y su doctrina. Y como si se dirigiera a una persona de la audiencia, clamó: oye, Juan, aquí hay una mujer que ha cometido asesinatos y está desesperada por causa de su conciencia. Su conciencia le acusa. ¿Qué forma existe para librarse de estos pecados y de su culpa? E hizo un momento de silencio, como si estuviera esperando una respuesta del mundo invisible. Después de lo cual prosiguió: escuchad, Juan está hablando y dice: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos vuestros pecados, para perdonaros, vuestros pecados y limpiaros de toda iniquidad. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Nadie pudo contradecirla. Son a millares de millares los que han comprobado que esto es gloriosamente verdadero. ¿Quién puede dudar de eso, hermanos? Tú eres un testigo. Yo soy un testigo, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Traernos limpieza de nuestros pecados y salvación. Sí, nadie puede tal vez con palabras describir la limpieza, la paz, el reposo que trae cuando nosotros somos perdonados. Y el pecado tan atroz es una carga tan pesada que desgasta mucho al hombre, y mucho más cuando un cristiano ha pecado. Su conciencia le acusa y es una carga muy, muy pesada. Pero Cristo nos trajo perdón, limpieza y trajo salvación. Amén. Y dice que en la lucha, hermanos, cuando tú ya eres cristiano, sí, cuando hay lucha de la carne, lucha de los pensamientos, cuando el acusador está cerca, debes llevar el yelmo de la salvación. Si no, vas a perder autoridad y tus pensamientos te van a carcomer en la noche y en el día. Y para que eso no suceda, nosotros debemos estar seguros de algunas verdades que hay en las Escrituras. No solo saberlas, pronunciarlas, invocarlas, dejar que penetre a nuestras entrañas, y cuando estamos en la batalla, hermanos, proclamar que eso es la verdad. Hechos 4:12. Vayamos a Hechos, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 4. Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio acusados de predicar el evangelio y de sanar enfermos, y les dijo algo que ellos no querían oír. Recuerden que estamos hablando del yelmo de la salvación. Sí, ese es el punto central. Y ese yelmo debe estar en nuestra cabeza y va a cubrir nuestros sentidos y va a fortalecer nuestros pensamientos para que nuestra alma no flaquee y nuestra autoridad no se decaiga. Verso 11, leamos, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Cristo. Hermanos, esta verdad no es solamente
para un mensaje evangelístico, para que tú te conviertas o alguien se convierta, hermanos, porque en la lucha la tendencia del hombre es buscar ayuda. ¿En quién me apoyo? ¿A quién acudo? Y muchas veces llegamos a pensar, cuando la batalla es cruenta, cuando no hay respuesta, cuando hay un gran silencio, porque de los cielos no hay respuesta, muchos cristianos comienzan a buscar una respuesta en el tío que aconseja. Comienzan a buscar respuesta en el vecino que tiene experiencia. Comienzan a buscar respuesta en el banco que tiene dinero. Comienzan a buscar en alguien que pueda ayudarte. Hermanos, lo que yo he aprendido en las luchas y en las batallas, cuando clamo al Señor y no hay respuesta, yo he podido entender que en lugar de salir corriendo hacia acá, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, o hacia el oeste, hacia el noreste, o hacia el sureste, cuando no hay respuesta de los cielos, es tiempo de permanecer quieto. Es tiempo de esperar y de decirme a mí mismo que en ningún otro voy a encontrar salvación para esta causa, para esta situación, sino en el nombre de Cristo Jesús. Y si de Él no viene la respuesta, yo sigo creyendo y sabiendo que en Él recibiré la salvación. Por eso, hermanos, muchos cristianos pierden la confianza. Muchos cristianos pierden autoridad, discernimiento. Hay cristianos que están siguiendo a otros cristianos, y esos cristianos al cual están siguiendo tienen debilidades, fallas. Su carne es expuesta muchas veces. Sí, aun cuando sean buenos cristianos, hermanos. Pero si nosotros sabemos que en Cristo Jesús, solo en Él hay salvación, solo en Él nosotros tenemos ejemplo en sus pisadas, y que Él caminó sobre esta tierra sin pecado, entonces vamos a esperar en Él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Caminar con convicción. Ay, el pastor me dio un consejo, yo creo que no es el consejo. Ay, hermano, el hermano, yo le veía qué buen hermano era aquel hermano, pero ahora me doy cuenta que ha tenido ciertas flaquezas, y comienza su caminata a aflojarse. O como decía hace un rato, comenzamos a poner nuestros sentidos en lugares, palabras, cosas equivocadas. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pongamos nuestros ojos en el Señor, hermanos, y caminemos. Y si ves debilidad en alguien, ¿qué debemos hacer? Puestos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, debemos seguir adelante, interceder por los necesitados, interceder porque dicho hermano puede estar pasando dificultades, pruebas. Puede Dios estar tratando con esa área en su vida y Él está luchando, pero si Él también pone sus ojos en Cristo, va a vencer, hermanos. Si todos nosotros ponemos todo el tiempo nuestros ojos en Cristo, vamos a vencer, hermanos. Si nuestros oídos ponemos, hermanos, en el Evangelio, ponemos, hermanos, en lo que Dios quiera decirnos. Si alguien sube a compartir y digo, ay, estuvo un poquito lenta la predicación, pero si ponemos nuestro oído, hermanos, vamos a ver que Dios sí quiere hablarnos, y no vamos a dormirnos. Sigamos, hermanos. Romanos, el tiempo se va muy rápido. Romanos capítulo 1, veamos algunos versos, hermanos. Romanos
en el capítulo 1. Está hablando a los romanos su deseo de ir a visitarlos, y está Roma era un lugar muy difícil para predicar. Sabemos por la historia, muchos muertos, pero también el evangelio se esparcía rápidamente, y Pablo tenía que ir. Tal vez algunos pensaban que no quería ir ahí, y él les explica que él muchas veces ha querido ir, pero ha sido estorbado. Dice, pero yo voy a ir. Tal vez algunos pensaban que se avergonzaba, que y estando ahí se iba a avergonzar, se iba a apocar, se iba a achicar, su espíritu se iba a debilitar y no iba a tener la misma fuerza para compartir el evangelio de Jesucristo. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, verso 16, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Esa palabra cree quiere decir tiene fe. Para nuestro vocabulario, para nuestro entender, creer es mental, pero si nosotros decimos el que tiene fe, el que alberga el evangelio, el que ha abierto su corazón para que penetre el evangelio, para todo aquel que tiene fe, al judío primeramente y también al griego. En nuestra lucha, hermanos, nosotros podemos pensar y ver, y muchos tal vez palabras, porque no hay, a veces no falta quien se oponga, quien te dé un buen consejo. Tú estás así porque tú te tomas en serio la Biblia. Tú estás así porque tú te tomas en serio el evangelio. Tú estás así porque tú te tomas en serio la iglesia. Tú estás así porque tú te tomas en serio la oración. Y cuando oyes esas palabras y estás en la lucha, hermano, puedes flaquear, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tú y yo, hermanos, estamos persiguiendo la salvación, según la Biblia, hermanos, la salvación, el fin de nuestra salvación, hermanos, es la vida eterna, estar con Cristo Jesús. Ahí termina y se completa la obra de salvación, cuando estemos para siempre con Él. Y el evangelio eterno funciona, hermanos. Si tú te tomas en serio el evangelio, haces muy bien. Si te tomas en serio la iglesia, haces muy bien. Y muchos cristianos deberían tomarlo en serio. Sí, muchos hermanos están como este escéptico, esperando que alguien le compruebe, esperando que alguien vea intachable. Pero Dios está obrando en esa vida, y Dios les llevará al fin de lo que ha creído, al fin del evangelio, la salvación completa, estar con Cristo Jesús. Y si tú y yo no reaccionamos, hermanos, nosotros no terminaremos en nuestra caminata, en nuestra vida, hermanos. Dios no terminará su obra, no porque Él no pueda o no quiera, sino porque hay muchos obstáculos en tu vida, en tu corazón, en tus oídos, en tus ojos, en tu olfato, en tu boca. No clamas, no buscas, no proclamas. Sí. Dice un hombre que estuvo en Jerusalén. Ustedes saben que ahí hay miles de sitios arqueológicos. Algunos dicen que cada paso en Jerusalén hay un sitio donde poder excavar y encontrar historia. Hermanos, y unos muchachos estaban, seguramente arqueólogos, encontraron un lugar, una piedra muy grande, y esta piedra por los años estaba lleno de tierra, de polvo, de escombros, de muchas cosas, muchas impurezas, y ellos limpiaban y lograron limpiar esa piedra, buscaban algo, pero la piedra era muy pesada. Se hicieron la manera
la forma de mover esa piedra tan pesada. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos? Que dentro de esa, o debajo mejor dicho, de esa piedra había una fuente de agua que había sido cegada con esa piedra. Y el agua comenzó a brotar y a brotar. Seguramente era algún lugar importante. Normalmente cuando sitiaban una ciudad cegaban las fuentes de las aguas, o cuando una ciudad iba a ser sitiada, cegaban las fuentes para que ellos no tengan recursos para mantenerse y puedan huir y salir y la ciudad sea librada. Hermanos, muchas veces así somos, así es nuestro corazón, hermanos. Están piedras tan pesadas ahí a la puerta de nuestro corazón, figurativamente sobre nuestro corazón, hermanos. Las piedras, la Biblia habla, son personas, hermanos. Ay, no, pero esa persona, mire lo que hace, esa persona. No, hermanos, retiremos, miremos la salvación, dejemos que fluya, hermanos, en nuestra vida. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios, es la potencia, es la fuerza. Debemos regirnos al evangelio, hermanos, a las verdades divinas, a lo que la escritura dice, porque Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios es capaz de hacer perfecto a todo hombre de Dios y apto para toda buena obra. ¿Dónde buscamos, hermanos? ¿Dónde buscamos? ¿Dónde cavamos? ¿Dónde escudriñamos? Tal vez mucha historia nos está cubriendo nuestro corazón y no dejamos que las nuevas aguas de vida broten y broten en nuestro ser. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, hermanos. Verso 6, leamos desde el verso 6. Hermanos, estamos viendo el yelmo de la salvación, ¿verdad? Es algo que debe cubrirnos. Es un elemento que el Señor nos está dando para la lucha, para la batalla, no para salir de vacaciones. Para la batalla. Y en la batalla puede haber muchas preguntas. En la batalla puede haber muchas dudas. Y eso es lo que flaquea y debilita a un cristiano. Dice, pero, verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá? Está muy lejos. Ese Dios está tan lejos, está entronado más allá de los cielos. ¿O quién descenderá al abismo? Está muy profundo, está muy difícil encontrarlo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Qué haces con tu boca cuando estás en la batalla? ¿Qué hacemos con nuestra boca, hermanos? Algunos cristianos, la incredulidad ha avanzado tanto que sus palabras, tal vez casi de todos los días, es incredulidad. Incredulidad. Sus pensamientos es incredulidad. Y sus ojos se ciegan y no pueden ver la obra de Dios en el que está al lado, en el que está enfrente.
con el que está caminando. Hermanos amados, ¿dónde está Dios? La palabra está en nuestra boca, y cuando confesamos, ¿cuántos han tenido sueños pesados? ¿Cuántos han tenido una lucha en sus sueños, hermanos? Cuando un espíritu inmundo de mal ha venido a estorbar sus vidas, y hay una lucha espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor palabra o frase con la cual tú puedes vencer esa lucha? ¿Cuál es la mejor palabra, hermanos? La sangre de Cristo. ¿Sí? En el nombre de Cristo. Cristo Jesús es mi Salvador. Ese nombre, hermanos, invocar ese nombre, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. No quejas. Sí. Invocar el nombre de Cristo Jesús, porque Él no está lejos, Él está cerca. Y si Dios permite que tengas esa lucha, hermanos, si tú estás caminando con el Señor, estás obedeciéndole, estás agradándole, y Dios permite esa lucha, hermanos, es porque Él quiere que nosotros veamos que en el invocar su nombre hay poder, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y somos librados de esa lucha. Estamos en la batalla, hermanos. ¿A quién nombras? ¿A quién buscas? ¿A quién clamas? A nadie. Peor aún, a nadie. Si no clamas, ¿cómo puedes ser libertado? Muchos no tienen libertad en la alabanza porque no levantan su voz, no levantan sus manos, no claman, no proclaman el nombre de Cristo. Y no estoy hablando en este momento, no estoy hablando, hermanos, de evangelizar a alguien. Estoy hablando de tu propia lucha. Estoy hablando de tu propio corazón. Estoy hablando de tu propia armadura. Estoy hablando de tu propia libertad. Y si no alzas tu voz, no vas a tener libertad. Definitivamente, hermanos. Alguien puede decirse: hermano, pero yo adoro en mi interior. Hermano, muy bien, qué lindo. Pero vas a tener libertad cuando tú abras tu boca y confieses que Jesucristo se merece alabanza y toda honra, y proclames con tu boca que Él es el Señor y Él a quien debo levantar mi corazón y mi confianza. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos has dado perdón. Proclamar, hermanos. Por eso no tienes libertad, y la batalla se vuelve cruenta. Tal vez hay un demonio débil, sin mucha jerarquía, y estás perdiendo la batalla porque tus labios se han cerrado ante la incredulidad, el sueño, la pereza, el resentimiento, ante una herida, ante cualquier cosa. Pero Cristo, nuestro Dios, Él sí habita en los cielos. Él sí es un Dios grande. Él sí es el Dios que los cielos de los cielos no pueden contenerle. Pero también es el Dios que está cercano a los que le invocan de todo corazón. Es lo que dicen las Escrituras. Y ese nombre, y ese capitán, y ese Cristo, ese Señor, es el que vence las batallas. En mí está en tu boca. ¿Qué haces con tu boca? ¿Qué haces? Ay, hermano, es que hoy me siento débil. Invoca el nombre del Señor. Levanta tu voz. Hermano, es que yo hoy estoy triste. Levanta tu voz. Hermano, es que hoy estoy necesitado. Levanta tu voz. Si quieres sanarme, Señor,
Tú puedes hacerlo. Hijo de David, tú puedes hacerlo. ¿Quién tocó mi manto?, dijo el Señor cuando la mujer tocó el borde de sus vestiduras. Yo, Señor, toqué el borde de tus vestiduras. Tu fe te ha sanado, perdón. Hermanos, no es un bonito mensaje. Yo no estoy aquí para animarles. No estoy aquí para levantar su ánimo, sino para poner verdades en sus corazones que va a servir para la batalla. Y ustedes tienen que ejercitarse en eso. Ustedes tienen que usar la armadura. Hermano, ore por mí. Yo voy a estar ahí derrotado, esperando. Voy a estar en mi casa a ver qué pasa. Ore por mí. Tú tienes que orar. Nosotros vamos a respaldarte. Nosotros vamos a reforzar esa oración. El yelmo de la salvación, porque ya somos salvos, hermanos. Y si el Señor nos ha perdonado, somos salvos, somos sus hijos y tenemos la libertad dada por la sangre de Cristo, por su vida, de invocar su nombre, y Él vendrá a socorrernos, hermanos. Esa es la armadura, hermanos, del Señor, el yelmo de la salvación. Romanos capítulo 13, sigamos un poquito adelante. Romanos capítulo 13. Verso 11. Leamos desde el verso 11. Y esto dice: conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Oh, hermanos, qué verdad tan profunda para nuestros tiempos. Que ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Los tiempos son los últimos, han pasado los tiempos. Cada vez que pasa un día, nuestra salvación está más cerca, porque Cristo viene, porque Cristo está cumpliendo su obra. Habrá pestes, destrucciones, va a morir mucha gente, hermanos, dice las Escrituras. Y si aquellos días no fueran acortados, dice las Escrituras en Mateo 24, nadie sería salvo. Aún ahí muestra Dios la misericordia, hermanos, pero dice que debemos levantarnos de nuestro letargo, de nuestros sueños, de nuestras pasiones. Sí, no solo de dormitar, de estar ahí adormitados, y ahora la nueva cepa, y ahora qué irá a pasar. Ya declararon el nuevo orden mundial en Australia. Ahora solo uno puede ir de la familia al supermercado a comprar. Ya está eso en Australia, según sabemos. Sí, ya hay cosas, hermanos, que están prohibiendo. Sí, el presidente de la OMS dijo: les mentiría a ustedes si les diría que vamos a regresar al viejo orden. Ya no vamos a regresar, vamos a ir al nuevo orden mundial. Y ahora, Señor, ¿y ahora qué está pasando? La Escritura nos dice que nos levantemos de nuestros sueños, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿No anima eso sus corazones, hermanos? El tiempo pasa, hermanos, y si nos mantenemos ahí, si nos mantenemos en la fe, si mantenemos el ritmo de nuestra caminata, si corremos a Él, si le buscamos, nuestra salvación está más cerca. Los tiempos se cumplen, la salvación está más cerca, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No andemos como de día, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. ¿Qué es glotonería? Llenarnos y llenarnos a nosotros mismos más allá
de lo necesario. Borracheras. ¿Qué es borrachera? Sí, llenarse de vino, pero espiritualmente, ¿qué es la borrachera? No andar sobrio, andar de un lado para el otro, de un extremo a otro extremo, sin hallar un balance, sin hallar un dominio en mi vida, sin tener dominio en mis pensamientos, sin tener dominio en mis oídos, sin tener el dominio, ¿sí? No en lujurias, pasiones, ¿sí? Pasiones de diferente tipo, no solo inmoralidad, lascivias, no en contiendas, no en contiendas. Evitemos las contiendas, hermanos. Evita meterte en problemas. Peor si no son tus problemas. Evita meterte en problemas, en envidia. ¿Qué es la envidia? Querer tener lo que el otro tiene. Busca en Dios su voluntad y lo que Él tiene para ti, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Creo que es clara la escritura, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque nuestra salvación está más cerca que nunca. Amén. Efesios capítulo 1. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Porque dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados, recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Señor, ¿será que puedo ser guiado por ti? Señor, ¿será que puedo ser guiado? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios fue puesto en nosotros. Y si nosotros, hermanos, caminamos con Él, el Espíritu Santo está en nosotros. Y tenemos el sello de la promesa, hermanos. Y ese Espíritu nos hace llegar a recibir esa herencia. Lo más importante de la herencia es la vida de Cristo en nosotros. Y sí promete que heredaremos todas las cosas con los santos, si permanecemos en Él, si dejamos la incredulidad, si dejamos el letargo, si le dejamos el sueño. Hermanos, recibimos el Espíritu Santo, está en nosotros. Señor, ¿será que me amas? Señor, ¿será que tu Espíritu? Señor, ¿será que puedo ser guiado? Señor, ¿será que puedo caminar en ti? ¿Será que puedo caminar en el Espíritu? Si el Espíritu de Dios, por su palabra de salvación, Él ha puesto en nosotros, nosotros podemos caminar en el Espíritu, pero necesitamos tener una relación con el Espíritu de Dios. Necesitamos dejar que Él fluya, que Él se manifieste, dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos hable. Hermanos amados,
necesitamos hacerlo, hermanos. Filipenses, esta parte, hermanos, para ver unos poquitos minutos. Filipenses, acerca de la espada del Espíritu. Filipenses capítulo 1. Verso 27. Oigamos lo que el Señor nos dice, hermanos, en estos tiempos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Está hablándoles Pablo que él quiere ir a verlos, o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Batalla, hermanos. El yelmo de la salvación es para la hora de la batalla, combatiendo unánimes en un mismo espíritu por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Sí? En nada intimidados por los que se oponen. Esa palabra quiere decir asustados, atemorizados. Ay, pastor, yo quiero seguir al Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero seguir el consejo. Yo, pastor, he oído lo que nos enseñan, pero se oponen. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo no te vas a cuidar? ¿Cómo vas a hacer aquello? En nada intimidados por los que se oponen. ¿Sí? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Para ellos es una ruina, es una pérdida. ¿Cómo vas a perder tu tiempo? ¿Cómo vas a perder recursos? ¿Cómo vas a perder esto? ¿Cómo vas a perder oportunidades? Mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. En nada intimidados. El yelmo de la salvación, hermanos. En nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos es indicio, señal, camino de perdición. Pero para vosotros, para los que creemos, para los que somos salvos, es salvación, es virtud, es sabiduría. Amén, hermanos. ¿Qué decisiones están tomando? No tomes esas decisiones. No, yo quiero buscar consejo, yo quiero buscar al Señor. No. Hay nada intimidados, siendo salvos, hermanos. La batalla puede traernos temores, puede intimidarnos el enemigo, pero el consejo de Dios es: no te intimides. Si se oponen, es una señal de que estás en el camino, de que estás yendo en el sentido correcto, porque el mundo se opone a los caminos de Dios, hermanos. Amén. Se opone a los caminos de Dios, hermanos. Y quiero mencionar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Dice que tomemos la espada del Espíritu. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice que el Señor ha puesto en nosotros su Espíritu, ¿verdad? ¿Será que nosotros podemos hablar por el Espíritu de Dios? Si está en nosotros, ¿qué impide que el Espíritu de Dios hable por nosotros? ¿Qué impide, hermanos? Pero debemos entender algo, hermanos, de la espada del Espíritu, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida.
Cuando yo hablo por el Espíritu, esa palabra tiene vida, está viva. Esa palabra actúa, es eficaz. Esa palabra eficaz quiere decir activa, operativa, que opera, que logra algo, que hace una operación, que hace una actividad. ¿Y dónde hace, hermanos? En las entrañas del hombre, en las entrañas de tu corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el Espíritu habla, hermanos, cuando te habla a ti, el Espíritu de Dios hace toda esta actividad en tu ser interior. Y yo no puedo decir, no sé a qué se refiere el Señor, porque Él está partiendo mi alma, mi ser. Sí, como cuando la mamá coge un pollo, ¿no? Coge un pollo para hacer seco de pollo. Le corta la cabeza, las patitas, las piernas, la pechuga, las piernas. Hace una separación de todo. Eso hace el Espíritu. Y cuando el Espíritu habla a tu corazón, no puedes decir, no sé de qué me está hablando. Aun cuando el Espíritu le habla al pecador, al impío, al escéptico, al necio y al sabio, cuando el Espíritu de Dios habla, sabe ese hombre de qué está hablando, porque es la palabra, la espada del Espíritu de Dios. Hermanos, amados, amén. La palabra de Dios, cultivar esa relación. Una buena forma de hacer es, hermanos, en la oración, tener un tiempo de oración hablando en lenguas. Hay hermanos, tal vez algunos, no sé, que se cortan, que empiezan a hablar en lenguas, dice un ratito y se cortan. No, hermanos, dejen que fluya. El apóstol Pablo dice que cuando él ora personalmente en secreto, él ora y ora en lenguas, parafraseando. Pero más cuando estoy con vosotros, voy a orar algo que ustedes me entiendan, dice el apóstol Pablo. Cultivar esa relación, hermanos, buscar esa palabra que va a partir. Hermanos, me imaginaba en esas dos ilustraciones que daba, el uno levantado frente a un gran auditorio. Señor, ¿qué digo? Y el Señor seguramente trajo esas palabras por el Espíritu de Dios que habitaba en este predicador, lo que debías de decir a la audiencia. Cuando Charles Finney le habló al librero escéptico, seguramente, como dice él, me tomaría horas de horas explicarte por qué la Biblia es el libro de Dios y tal vez no entiendas nada. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, hermanos, parte el alma, discierne los pensamientos, entra a lo profundo, y cada hombre sabe de qué Dios y su Espíritu está hablando. Amén, hermanos. Amén. Cuando oímos la palabra de Dios, en la lucha, Hebreos capítulo 2, veamos. Sí, Hebreos capítulo 2. Quiero ir terminando, hermanos. Hebreos en el capítulo 2. Hablando de Cristo Jesús, dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El yelmo de la salvación. ¿Y por qué Cristo me pide a mí que padezca? ¿Por qué Cristo a mí me mete en valles? ¿Por qué Cristo a mí me mete en aflicciones, en dificultades? Porque Él quiere
perfeccionarte, darte la salvación completa. Ese es perfeccionar, hacer completos a sus hijos en su evangelio, en su salvación. Y convenía que aquel que iba a ser el autor de nuestra salvación fuese perfeccionado por medio de la aflicción. Y nosotros no hemos padecido en la medida y profundidad que lo ha hecho nuestro Salvador, que nos trajo salvación. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, cuando nosotros entendemos eso en la batalla, hermanos, nosotros podemos pronunciar estos versos. Qué lindo, hermanos, los niños jóvenes y adultos que memorizan el concurso bíblico, que han memorizado, tal vez no lo están haciendo ahora, pero en otro tiempo. Les doy un consejo: traten de recordarlo, de repasar los capítulos y los versos, los párrafos que ustedes aprendieron. En la batalla les va a hacer falta, en la lucha va a ser vida. El Espíritu va a tomar de ese depósito en tu boca y lo va a hacer vida, hermanos. Sí, el Señor Jesucristo padeció por nosotros. Amén. Y nosotros podemos usar esas palabras, esos versos en la batalla, tomando la palabra del Espíritu como Cristo lo hizo, ¿verdad? Cuando fue tentado, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador para tentarle. El Espíritu de Jehová estaba sobre él y sus palabras estaban traspasando al enemigo y no pudo, hermanos.